Hola, bienvenidos a todos nuevamente a nuestro programa Verdad en Amor y hoy con nuestra sección Pregúntele al Pastor. Pero antes de continuar les invito ahí abajo que se suscriban, compartan este video que es de gran bendición y así mismo hagan sus preguntas. Queremos que cada día, cada semana puedan preguntar lo que quieran acerca de la palabra del Señor. Hola Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pastor, hoy hay una pregunta que para todos es importante y es el tema de la ofrenda. Algunos ofrendan de pronto por temor, ¿sí? Pensando que les va a pasar algo si no ofrendan. Otros van al extremo de no ofrendar porque dicen que ya somos salvos, entonces ya no ofrendamos. Pero la Biblia, ¿qué nos dice sobre el tema? O sea, ¿cómo tomar el tema de la ofrenda bíblicamente? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Pues la Biblia enseña mucho sobre el dinero, muchísimo. De hecho, hay más información en la Biblia sobre el manejo del dinero que el mismo cielo. O sea, habla más sobre el dinero que el infierno, que muchas otras cosas, sobre el matrimonio. Entonces, porque es un tema muy ligado al corazón. Y como dice Jesús en un momento, donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Sí. Pues sí, lo que tú dices es cierto, que hay diferentes grupos de personas. Hay algunos que dan con mucho temor y reverencia a Dios, dan muchas veces un diezmo porque se sienten obligados a darlo. Hemos escuchado la frase, si tú no das tu diezmo en la iglesia, Dios te lo quita en el taller o en la clínica. Y es algo que uno dice, uy, tengo que hacerlo, entonces lo hago. No es necesariamente por amor, no es necesariamente no es un acto de adoración, es obligación. Hay otros que dan para recibir algo y dan como para manipularle a Dios, torcer el brazo de Dios. Y hemos escuchado un montón de personas que hablan sobre pactos y primicias y esto, y es como es probar a Dios. Y dan, pero tampoco con amor, tampoco con adoración, dan solo para recibir. Es avaricia, es codicia, sí. Es querer tener más dinero. Entonces de pronto dan ofrendas grandes y las iglesias les hacen pensar, los falsos profetas muchas veces los hacen pensar que por dar su ofrenda de $1,000 o $1,000,000 o algo así, que Dios lo va a multiplicar por 10 o por 100, es algo increíble. O si uno quiere la bendición, nombra la bendición y da su ofrenda y sella la palabra. Esas cosas tampoco vemos en la palabra. Es más, vemos mucho en contra a esas doctrinas. Y como tú dices, hay otro grupo de personas que dicen, no, pues no es ni esto ni el otro, entonces no doy nada. Y son dos extremos, o sea, un extremo es dar con el motivo incorrecto, que es por obligación o para manipularle a Dios, para recibir algo de Dios. Y el otro extremo es no dar. Entonces la Biblia habla mucho sobre la ofrenda. Pues en el Antiguo Testamento sí existía diezmo. De hecho, no fue un solo diezmo, fueron 3, nombrados y especificados en la ley. Y vemos que algunos dieron diezmos antes de la ley. O sea, personas como Abraham, algunos de sus hijos también dieron 10% de lo que poseían como una ofrenda. No había una ley, pero ya después de Moisés, Dios rige el diezmo y hay un diezmo anual que era para el sostenimiento del templo y los obreros ahí, los levitas. Otro diezmo que era para la celebración de las fiestas anuales y otro diezmo cada 3 años para ayudar a los pobres. Entonces no era 10% tampoco, era el 23.3%. Era bastante antes. Sí. Y encima de eso habían ofrendas ofrendas voluntarias, ofrendas que uno daba aparte de esas cosas. Entonces imagínense que habían muchos diezmos. Si alguien dice, yo creo que tenemos que diezmar, bien, pues si lo van a hacer, vean bien, hay varios. Pero en el Nuevo Testamento no vemos que para la iglesia el diezmo se rige. El diezmo es un buen principio. Yo creo que alguien que quiere comenzar a dar, bueno, comenzar con el 10%. Es bueno dar sistemáticamente, es como parte de dar, reconocer a Dios. Dios es el dueño de todo. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento para la iglesia? En las ofrendas, Dios quiere que demos
como un acto de adoración y por amor. Y si no hay amor, no vale nada esa ofrenda. Sí. Puede que sea una ofrenda multimillonaria, pero no vale nada si no damos con amor. Dios mira el corazón, entonces ese extremo de dar por obligación, por ley, es una forma de legalismo. O para manipularle a Dios, es con el motivo incorrecto, no vale nada esa ofrenda. Y los que no dan, se están perdiendo una gran bendición. Porque el amor al dinero es principio de todos los males. Y al no desprendernos de esas cosas, muchas veces nos aferramos más y más al dinero. Realmente nos estamos haciendo daño. Bueno, pastor, tú hablas de aferrarse al dinero. Sí. Entonces, Mateo 19 habla de aquel joven rico que no quiso seguir a Jesús porque Jesús le dice, vende todo y sígueme. Entonces vemos ahí un ejemplo de eso, de que el joven rico se aferra al dinero y lo sigue a Jesús. Sí, es importante entrar en contexto ahí. En esa historia, está en los evangelios sinópticos, ese joven rico llegó a Jesús diciendo, Maestro, bueno, ¿haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Entonces, pues mirando la pregunta está mal, porque no podemos hacer nada para salvarnos. Pero Cristo quiso probarle. Él dijo, tú conoces los mandamientos, nombra los mandamientos. El joven también reconoce los mandamientos y comienza a hablar sobre algunos y dice, todo esto he guardado desde mi niñez. Jesús, viendo que él no se veía como un pecador, porque para ser santos tenemos que reconocer eso, comenzó a revelar el Dios de su vida. ¿Cuál es el primer mandamiento? De eso hablamos hace 8 días, ¿sí? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás ningún ídolo, dice el segundo mandamiento. Para ese joven, el Señor estaba revelando que él se había hecho un Dios del dinero. No es que todo el mundo que quiera ser salvo tiene que vender todo lo que tiene y regalar todo a los pobres para seguir a Jesús, no. Pero debemos estar dispuestos a soltar cualquier cosa que nos impide llegar a Jesús. Y ese joven no quiso hacerlo porque estaba aferrado al dinero, no a la esperanza en el Señor. Bueno, pues hay otro punto extremo, llamémoslo así, que es aquella mujer viuda que da todo lo que tiene, se lo da al Señor. Sí. Ese otro contexto que habla de la ofrenda, ¿cómo podemos tomarlo? Y muchas personas usan su historia para decir, mira, esta mujer dio todo. Exactamente. Den todo. O sea, todo lo que tengan. Si no tienen para dar riendo, no importa, pero den la ofrenda. Y se aprovechan de eso. Pues hay algunos lados en esa historia también. Primero, el Señor vio la ofrenda de ella y Él reconoce que ella dio más que todos los otros que habían dado. Los otros dieron desde su abundancia. Esta mujer dio unas monedas. Una moneda que era todo cuanto tenía. Estas monedas no valían casi nada. Aquí estamos en Colombia, y en Colombia tenemos el peso, que hoy por hoy está por ahí en 4,000 pesos por dólar. De vez en cuando se encuentra una moneda de 20 pesos, ya no están en circulación. O una moneda muy antigua de 10 pesos. ¿Qué vale esa moneda? Nada. ¿Qué se puede comprar con esa moneda? Ahorita nada. Así era la moneda de la mujer, era la moneda más pequeña que había, no valía para nada. Ella echó eso, todo era lo que tenía. Y el Señor dice, ella sí dio más que lo demás. Pero si miramos el contexto siempre es importante. Justo antes de sentarse ahí a ver qué estaban ofrendando las personas, el Señor dice a sus discípulos, tengan mucho cuidado los fariseos y los escribas, que bueno, tienen estas marcas, estas ideas, estas características, pero una frase que dice que devoran casas de viudas. O sea, es decir, ellos exigen ofrendas grandes, pero están devorando las casas de viudas. En muchos, hay 3 ocasiones que esa historia se repite, Mateo, Marcos y Lucas, y en 2 de esos 3 hay una división de capítulo y luego está Jesús sentado ahí. Esta división de capítulo no está ahí, está en el mismo contexto. Cuando Jesús estaba diciendo eso, luego decía, vengan, miren esta mujer. Ella dio todo lo que tenía. Imagínense. Entonces, un extremo, ¿no? Un extremo, qué gran ejemplo. Pastor, pues otro de los puntos también que vemos en la Biblia es referente a Mateo 26, que habla sobre aquella mujer
que derramó un perfume costoso al Señor. Y Judas se molesta, le dice, ¿por qué lo has hecho? Pero vemos algo ahí que no sé, no identificamos. Siempre miramos el tema de la mujer, pero no miramos a Judas, ¿verdad? Sí, esa mujer sacrificó una botella de perfume para abrir ese perfume. Era extremadamente costoso, muy, muy, muy costoso. Tenía que romper la caja que contenía el perfume. Era como el equivalente de miles de dólares prácticamente. Pero entonces, ¿por qué se molestó Judas? Ella ofrendó algo precioso al Señor. Estaba a sus pies, estaba enjuagando todo con su cabello. O sea, es algo muy interesante. Los discípulos, específicamente Judas, nos dicen, Juan, que se molestaron. Judas se molestó. Juan nos dice que fue porque él guardaba, siempre manejaba el bolso, el dinero, era el tesorero del grupo, tenía mucha confianza entre los discípulos, pero él sacaba de ahí. Y pues ellos no sabían que dentro de poco tiempo él vendría al Señor por 30 pedazos de plata, que después no quería tener eso, pero fue un falso arrepentimiento, otra historia. Sí. Pero Judas estaba juzgando a esta mujer, diciendo, está desperdiciando, está malgastando algo costoso. La mujer, ¿por qué dio? Adoración y amor. Judas estaba enfocado en lo que podría sacar de la ofrenda de ella. Es curioso porque ahí vemos todo. Los que dan porque sienten que tienen que dar. Los que dan para sacarle algo de Dios y los que no quieren dar. Así es, pastor. Pastor, y para concluir, ¿qué nos dirías como la manera correcta de ofrendar a nosotros, aquellos que ya hemos creído, que estamos aprendiendo cada día? Y el tema de la ofrenda es muy importante, porque la Biblia lo menciona muchas veces. ¿Tú qué consejo nos darías al momento de ofrendar? Pues el Nuevo Testamento, en su contexto, nos da muchos principios, demasiados para cubrir hoy. Pero vemos, por ejemplo, en Hechos 20, el apóstol Pablo está enseñando a los pastores de Éfeso, diciendo, bueno, pues ninguna cosa he codiciado cuando estaba aún ministrando. Cuando era necesario, yo estaba dispuesto a trabajar, dijo. Acordándonos siempre la palabra del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Hay muchas personas que no descubren eso nunca, porque están atrapadas en alguno de esos extremos de dar por malos motivos o no dar. Pero cuando uno descubre esa bendición, es una bendición enorme y uno comienza a invertir en algo duradero, algo trascendental. Para mí es algo precioso comenzar a participar de algo más allá de mi propia vida, a echar mi mirada en las cosas eternas, a invertir mi tesoro en lo eterno, no en lo temporal, porque todo lo que tiene este mundo es pasajero. Entonces, para el creyente, y estoy hablando a creyentes ahora, los que han entendido y creído el Evangelio, vemos que hay 3 ofrendas específicas que se ven en el Nuevo Testamento. La ofrenda para el sostenimiento de la iglesia local es un paralelo al primer diezmo, porque el primer diezmo era para sostener el templo. Nosotros no tenemos templo así, somos colectivamente el templo, pero vemos que la iglesia da para sostener a la iglesia, para hasta sostener a los líderes, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio, no exigiendo eso, pero es un buen principio si es posible. Vemos que también la iglesia da para ayudar a obras misioneras, los que están saliendo, y vemos muchas ofrendas voluntarias, todas son voluntarias. Uno quiere participar en el avance del Evangelio, apoyan a misioneros. Uno está saliendo a hacer una labor, predicar el Evangelio, le ayuda. Dice en la carta de 3 de Juan, o sea, somos colaboradores con ellos. Cuando les ayudamos en el camino, dice Pablo en Filipenses 4, es fruto que abunde a nuestra cuenta cuando participamos de esas ofrendas para otras congregaciones. Y hay otra ofrenda que es a veces a través de la congregación, a veces sola, uno solo, es ayudar a los pobres, los necesitados. Las mismas ofrendas que vemos en el Antiguo Testamento como diezmo, vemos ahora, pero con
es mucho más amplio. Ya no está regido por ley el dar. Damos por gracia. Amén. Damos porque podemos dar. Damos porque queremos dar. Damos porque adoramos a Dios. Amamos a Dios. Amamos a las personas. Y entre más uno se desprende de las cosas materiales, más bendición tiene, más tranquilidad también. Y creo que es en Eclesiastés dice que el hombre rico no tiene paz, no puede dormir ni siquiera. Sí, ¿Y no es así? así es. Entre más uno acumula riqueza acá, más inquieto es. Más tiempo, más responsabilidad, muchas más cosas. En más deudas. Y más deudas, sí, cariño. Bueno, pastor, pues muchas gracias. Creo que nos falta creer mucho más al momento de dar. A veces es por ese temor de querer que nos va a hacer falta algo, pero el Señor siempre es fiel. Sí. Entonces debemos aprender eso. El texto que sería bueno para recordar está en 2 de Corintios 9, 8, 9, 8, uno de esos. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con dolor, porque Dios ama al dolor alegre también. Ese es el principio que vemos. Así es. Bueno, pastor, muchas gracias por ese tema tan importante. Y nuevamente les invito a que se suscriban, a que compartan este video de gran bendición para todos y hagan las preguntas. Realmente cada día vamos a estar mirando qué preguntan para sí mismo, por el pastor puede responder de manera bíblica. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que lo compartas con otras personas, a que le des me gusta, que dejes tu comentario ahí, que te suscribas al canal. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas también.